Bien, entonces empecemos. Hoy empezaremos con el teorema de la no clonación. Es un teorema, la verdad, un poco fuerte en cuántica. Y bueno, el objetivo de esta primera sección es entender por qué no es posible copiar estados arbitrarios. Entonces, ¿por qué digo que es fuerte? Porque de algún modo clásicamente uno puede hacer copias de su información. Uno tiene un estado como un bit y uno puede, súper fácil, generar una copia. Es decir, pasar ese bit por algún mecanismo que me devuelve los bits idénticos. Entonces, yo no necesito saber de algún modo cuál es ese estado inicial para poderlo copiar. Entonces, básicamente yo puedo copiar datos, puedo replicarlos eh, sin necesidad de saber cuál es. Es decir, copiar estados o copiar información arbitraria. Sin embargo, en cuántica esto no es posible. Y de hecho ahí es donde está una de las aplicaciones que tiene la computación cuántica a la criptografía. Porque esto de algún modo, el hecho de que yo no pueda hacer ese tipo de copias genera seguridad. Porque pues bueno, yo puedo puedo mandar mi estado con la confianza de que la propia mecánica cuántica me asegura que no existe un circuito que me copie mi, mi qubit. Bueno, pero vamos a ver entonces cómo podemos elaborar un poco más esta idea. La afirmación es la siguiente. No existe un circuito U tal que reciba dos cosas. Recibe un estado arbitrario. Hay que prestar mucha atención a la palabra arbitrario. Y el otro que recibe un estado T, como un estado, lo podemos llamar target. Y la forma en que va a funcionar esto es que cuando estos dos qubits pasan por un circuito U, un circuito que está escrito por una matriz unitaria U, el resultado van a ser dos copias del estado de entrada. Entonces, la afirmación es esta. No existe ese circuito. Es decir, este circuito se aplica de la siguiente forma. U actuando en phi, producto con T. Recordemos que cuando tenemos estados eh, conjuntos, los multiplicamos con el producto de Kronecker. Y el resultado de esto sería sí, sí. Entonces, no existe esa operación, no existe ese circuito que me genera las copias. ¿Cómo vamos a demostrar que no existe? Bueno, vamos a asumir que eso existe. Entonces, supongamos que podemos copiar estados cuánticos. Entonces, lo que vamos a tener básicamente es lo de acá arriba, lo que acabo de escribir. Tenemos un caso en el que U actuando, entonces voy a copiar simplemente esto. U actuando en psi t, va a generar eso. Pero ahora podemos considerar otro estado. ¿Qué pasa si nosotros tenemos ese estado psi, pero también podemos ponerle otro estado, porque el estado es arbitrario? Entonces le vamos a poner un estado phi. Entonces, ¿cómo va a funcionar con phi? Exactamente de la misma forma. Me va a generar una copia del estado phi. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cuál es la relación entre esos dos estados que estoy tratando de copiar. Ambos son arbitrarios, ambos son básicamente desconocidos. ¿Qué forma tiene un estado arbitrario? Como hemos visto, alfa cero más beta 1. Y en el caso de phi sería algo similar. Gamma cero más delta. Bien. Entonces, vamos a hacer el producto interno entre esos dos estados.
Pero antes necesitamos saber cómo hacer una transformación aquí. Es decir, aquí tenemos un estado que me genera ese circuito U, que estamos suponiendo que existe, y cuando le metemos phi, pues me genera esto. Entonces vamos a hacer el producto interno entre estos dos estados. ¿Cómo era el producto interno? Recordemos. Yo tengo, por ejemplo, el estado, vamos a ponerle un estado phi, un estado psi y un estado phi. Entonces el producto interno entre los dos, pues sería algo así, un bracket. Ahora, sigamos, o sea, eso sería para la parte de la derecha. Hacemos el producto interno de esta manera, es como la parte más sencilla. Pero cuando nosotros hacemos el producto interno entre estados de la forma izquierda de la igualdad, es decir, hay una matriz U multiplicando allí. Entonces, ¿cómo transformamos eso para que sea un bra? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Si yo tengo un ket, digámosle un ket sí, es igual a una matriz U multiplicada por un sí cero. Entonces, ¿cuál sería el bra? El bra asociado a eso, pues por propia definición, vendría siendo el, el hermítico conjugado o el adjunto. Ahora, esto lo que me va a generar es el bra C sub 0, pero ahora necesito saber en dónde queda esa U. Entonces, listo, en este caso, en el primer caso que solo tenemos esto, que está aquí en la izquierda, esto es lo mismo que tener una matriz, pues en este caso solo tenemos un qubit, es una matriz 2 por 2 y aquí tenemos un ket, que es un vector de 2 por 1. Es por eso podemos hacer ese producto. Pero ahora, aquí tenemos es un vector fila, que sería 1 por 2, entonces la matriz tiene que quedar a derecha, aquí queda un 2 por 2. Aquí ponemos la U, pero como le pusimos el DAGA, tenemos que conservar ese DAGA. Entonces todo esto es para poder hacer el producto interno y saber cómo convertimos del BRA, perdón, del KET al BRA. Listo. Entonces ya teniendo esta parte clara, vamos a hacer el producto interno. Entonces el producto interno de los dos estados de arriba van a ser lo siguiente. Esto lo convertimos en BRA, esta parte la convertimos en BRA, esta en KET, entonces sería sí, T, y aquí quedaría un U DAC. Ahora, la parte morada va a quedar igual. U, I, T. Listo, entonces, que ya hemos hecho gran parte, esto va a ser igual a eh, sí, sí, que es esto, pero convertido en bra, y la parte de phi vendría siendo la misma. Y producto con phi. Bien, ahora vamos a trabajar con ambas partes al tiempo. Recuerden que en cuántica las matrices son unitarias. Es decir, el circuito está escrito por una matriz en U y esta es lineal y tiene que cumplir también la conservación de las probabilidades, es decir, que sea unitaria. Por definición de unitaria, esto va a ser la identidad. Perfecto, así que vamos a quitar ese U daga por U, ya que eso es como multiplicar por la matriz 1. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar que sí, ahora tendríamos que seguir el orden. Este está a izquierda, este está a izquierda, y este es el de la derecha, este es el de la derecha.
Entonces nos queda psi producto con phi, es decir, estamos en la característica de abajo, esos dos. Y el otro es t producto con t. Ahora, esto sería igual a qué cosa. Hacemos lo mismo con el lado de la derecha. Este es el de abajo, el que está a izquierda en el producto de Kronecker. Este es el que está a izquierda en el producto de Kronecker. Eso nos daría mm, psi, producto interno con phi, y ahora los de arriba, los de la derecha, perdón, psi otra vez, producto interno con phi. Listo. Ahora, el estado T, ese estado es un qubit, es un estado cuántico, entonces él está normalizado. ¿Qué significaba que estuviera normalizado? Que la norma del estado T es igual a 1, pero la norma es lo mismo que el producto interno consigo mismo. De hecho, esto es la norma al cuadrado, pero como es 1, da lo mismo en la norma sola o la norma al cuadrado. El punto es, esto de acá es 1. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que psi, producto interno con phi, va a ser igual a esto, es lo mismo que esto, nos dio pues dos veces. Así que no es más que psi por phi al cuadrado. Listo. Aquí ya tenemos casi todo hecho, porque vamos a hacer un pequeño resumen de lo que acabamos de hacer. Estamos afirmando que no existe el circuito U que me copia. Entonces, para ver que eso sea verdad, para probarlo, vamos a suponer que sí existe. Entonces, una vez suponemos que sí existe, cogemos dos estados diferentes, psi y phi, y miramos qué relación tienen entre sí psi y phi. ¿Cómo vemos esa relación que tienen los dos? Haciendo el producto interno. Entonces, hacemos el producto interno entre la salida del circuito para el primer caso y la salida del circuito para el segundo caso, que es el estado phi. Entonces, pues por simple igualdad podemos ver ese producto interno como de dos maneras y nos lleva a esta igualdad. Que psi por phi es igual a psi por phi, bueno, producto interno, al cuadrado. Entonces solamente tenemos dos opciones. ¿Cuáles son esas dos opciones? La primera es que psi, producto interno con phi, sea igual a cero. Y la segunda es que psi, producto interno con phi, sea igual a 1. Ya que cero es igual a cero al cuadrado y 1 es igual a 1 al cuadrado. Es decir, aquí tenemos cero igual a, voy a ponerle otro color, 0 igual a 0 al cuadrado y pues también tenemos el 1 igual a 1 al cuadrado. ¿Qué conclusión sacamos de aquí? Solamente vamos a poder copiar estados ortogonales. Es decir, nosotros asumimos que tanto psi como phi se pueden copiar. ¿Y a qué conclusión llegamos? Que si psi y phi se pueden copiar, entonces una de dos. O ellos son ortogonales, en este caso son ortogonales, o son el mismo, porque por la condición de normalización aquí, pues el estado consigo mismo va a ser igual a 1, entonces son el mismo. El mismo en términos físicos, porque puede haber una fase global, quizás por ahí metido. Mm, entonces, pues bueno, solamente nos lleva a un caso. Si es el mismo, no tiene sentido hablar de psi y phi como estados diferentes. em, y pues en el otro caso son ortogonales. Entonces, ¿por qué lo demostramos? Porque la afirmación era, no existe U tal que copia estados arbitrarios. Estos dos son arbitrarios. Entonces llegamos a la conclusión de que no son arbitrarios. Tienen que ser
ortogonales entre sí. Bien, vamos a ver ejemplos de cómo podemos copiar eh, este tipo de estados. ¿Y por qué no podemos copiar un estado arbitrario? Vamos a ver un poco más en acción. Entonces, clásicamente, uno cómo copiaría. Básicamente, uno puede coger, pues tenemos un valor A, un bit, y ese bit le sacamos una copia en el sentido de le sacamos una ramita, ya que esto lo podemos pensar como simplemente cables por los que pasa una corriente. Entonces, vamos a pasar ese bit A por una compuerta XOR. Ahora, el segundo estado de entrada de la compuerta XOR va a ser un 0. ¿Cuál tiene que ser la salida? Recordemos cómo era la tabla de verdad de la XOR. La XOR tenía A, B, C, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1 y 1, 1, 0. Entonces, como el segundo estado es 0, tenemos ¿qué casos? Tenemos esta línea. Ah, perdón, esta no era. Esta línea de abajo. Ah, no, sí, era esta. El segundo estado es 0. Y tenemos esta primera línea. Ahora, en el primer caso, aquí en este diagrama tenemos es A. A puede tomar dos valores. Puede ser 0, pero miren que cuando A es 0, C es el mismo. Y cuando A es 1, C es 1 también. Es decir, la salida de esta compuerta va a ser A. ¿Cuál fue el resultado? Dos bits iguales. Es decir, todo esto, clásicamente, vendría siendo ese U que me copia. Ahora, intentemos hacer eso cuánticamente. Vamos a ver que hay un caso en el que sí funciona, pero no en el caso arbitrario. Ese es el punto del teorema de la no inclinación. Entonces, cuánticamente, vamos a hacer exactamente el mismo circuito. ¿Cómo lo hacemos? Con la compuerta CNOT. Entonces, a la compuerta CNOT le metemos un control. Sabemos que el control va a quedar igual. Y aquí, ¿qué va a pasar? Pues hagamos la tablita de verdad. Que de hecho es la misma de la XOR. Entonces, hagámoslo con la notación. Entonces, tenemos dos entradas, A, B, y las dos salidas van a ser A y C. Aquí supongo que esto es C. Entonces, tenemos 0, 0, siempre va a ser igual a A, y aquí tendremos el 0. 1, 0, 1, 1. Copio prácticamente todo A, y aquí tendría 0, aquí tendría 1, y aquí tendría 0. Es decir, se invierten los... Oh, ¿cierto? No, ahí no tiene que ver. Listo. Cuando el control se encuentra en 1, básicamente el segundo estado se invierte, que son estos dos casos. Y cuando el control se encuentra en 0, que son los dos casos de arriba, el B queda exactamente lo mismo. Listo, entonces en ese caso, ¿cuáles son los que tenemos aquí en el diagrama? Nosotros tenemos que el control está en A y el objetivo empieza en el estado 0. Tenemos esta primera fila y tenemos el segundo caso, que es esta fila. Es decir, los casos en el que el qubit target va a empezar en 0. Ahora, en- cuando A es 0, se va a hacer 0. Y cuando A es 1, ¿sí? Es 1.
tal como pasaba en el caso clásico. Esto es la versión cuántica de la compuerta XOR. Entonces, ¿qué vamos a obtener? A, es decir, pudimos copiar, pero hay algo aquí, que el estado de entrada lo estamos asumiendo como una de dos, que es 0 o es 1. Es decir, en realidad en la entrada no hay algo que esté en superposición, sino que en la entrada es más bien algo clásico, porque esa entrada es un 0 o es un 1. Nosotros aquí no estamos considerando que A es 0 más 1 sobre raíz de 2, por ejemplo. Nosotros estamos considerando o es un 0 o es un 1. Entonces, por eso podemos copiarlo. Veamos qué pasa si intentamos copiar un estado más general usando este circuito. Entonces vamos a asumir que pues tenemos este circuito. Aquí el estado psi va a ser igual a, por acá arriba, psi va a ser igual a alfa 0 más beta 1. Obviamente el control siempre queda igual, 0 más beta 1. Ahora veamos qué le ocurre al, al estado objetivo. Entonces, el estado de entrada, vamos a ponerlo por aquí, va a ser ¿sí? Producto con C. ¿Y eso es igual a qué? Eso es igual a alfa 0 más beta 1 producto con 0. Usamos la propiedad de la distribución, quedaría alfa 0, 0 más beta 1, 0. Y bueno, podemos escribirla en la notación bonita, que esto era simplemente un 0, 0, y esto era un 1, 0. Paso siguiente, vamos a aplicarle la compuerta XOR, perdón, la compuerta CNOT. ¿Qué ocurre cuando le aplicamos la CNOT? Listo, nos queda básicamente CNOT actuando sobre C0 va a ser igual a alfa CNOT actuando en 0, 0 más beta CNOT actuando en 1, 0. Vamos al color. Esto sería alfa. Cuando CNOT actúa sobre este, miren que el qubit control está en 0, entonces nada cambia. Más beta. Ahora, cuando la CNOT actúa sobre 1, 0, el qubit control está en 1, entonces el target se invierte. 1, 1. Ahora, este fue el resultado que obtuvimos eh, como salida de nuestro circuito que intenta copiar. Es decir, si este circuito me copia correctamente, entonces la salida tiene que ser sí, producto con sí. ¿Por qué? Porque esto significa que hice la copia. Pero bueno, el resultado fue este. Ahora la pregunta sería, pregunta sencilla, alfa 0, 0 más beta 1, 1, que es el resultado de nuestro circuito, de lo que nos botó nuestro circuito que intenta copiar, es igual a esto. Entonces, bueno, esa pregunta la voy a poner aquí en respuesta. Respondan, listo, ya la lancé.
Ya casi llegamos al 50%. Voy a empezar a unir algo. Bueno, haré un poquito más de tiempo. Se acaban los 2 minutos. Bien, 70% ya respondido. Listo, la voy a terminar. Voy a mostrar los resultados. Entonces ganó él, no. Y la respuesta correcta es no. Entonces vamos a explicarlo. La cuestión aquí es la siguiente. Si se pudo copiar, nuestro circuito nos tuvo que haber arrojado esto. Entonces, ¿qué es esto? Esto es alfa 0 más beta 1 por alfa 0 más beta 1. Por aquí me comí esto. Pero esto vendría siendo. Aquí aplicamos la propiedad distributiva y tendríamos alfa al cuadrado 0, 0 más alfa beta 0, 1, es este, termino con este, más, bueno, aquí ya podemos ver que nos salió un término que nada que ver, es este. Entonces, la cuestión aquí es, bueno, alfa beta 1, 0 más beta cuadrado 1. No nos copió, es decir, el circuito correcto eh, tuvo que haber arrojado algo de este tipo, pero lo que arrojó fue esto. Esto se puede considerar ahí hay un tipo de entrelazamiento. Entonces, ¿qué ocurre cuando intentamos copiar cuánticamente? Los sistemas se van a entrelazar. Y cuando se entrelazan, eso no es factorizable. Es decir, ya en lugar de copiarse y formar dos copias independientes, esos dos se correlacionaron y ya se volvieron un solo sistema. Ese es el problema básicamente. Y así demostramos que no podemos eh, hacer las copias de estados arbitrarios. Porque bueno, si el estado de entrada es un 0 o es un 1, pues lo copio con una sino. Bien, ya podemos pasar al protocolo de transportación cuántica. Aquí pues el objetivo es bastante claro, transportar. Voy a traer algo. A ver si se alcanza a ver. Pues imágenes del cuaderno de Qiskit. Bien, la idea de la teletransportación cuántica es la siguiente. Va a ser un protocolo, o sea, que va a ser una serie de pasos que tienen que seguir las personas, o, pues bueno, las partes, más bien, para poder pasar un estado de un lugar a otro. Listo. Esa forma en que se pasa no, no va a ser o sea, no se va a transmitir un estado físicamente. Es decir, el qubit
no va a pasar por algún canal cuántico, no va a pasar por un cable, no va a pasar por ningún lado, sino que de un punto en el espacio, donde se tiene un estado, se va a mandar a otro punto en el espacio sin que sea así de manera física. Listo, entonces las partes, pues hay unas convenciones en el lenguaje. Si tenemos, en lugar de decir tenemos una persona A, una persona B, vamos a llamar a Alice, a Bob, que son como los protagonistas de nuestro protocolo. Entonces Alice tiene un estado que quiere mandarle a Bob, es decir, quiere teletransportar ese estado hacia Bob. Ambos comparten un canal clásico, es decir, los dos se pueden comunicar mediante bits, pero no comparten un canal de qubits. Es decir, Alice no le puede mandar su qubit a Bob mediante un canal cuántico. Entonces, la idea es que Bob, al final del protocolo, obtenga el estado que tenía Alice al comienzo. Listo, hay un detalle adicional, y es que aparece una tercera parte, que es Telamon. Básicamente es como va a transmitir en estados entrelazados. Entonces va a preparar, Telamon va a preparar un estado pi mayúscula 00, que es un estado de Bell, y sabemos que eso es un estado de 2 qubits. Entonces, estos son 2 qubits que están en el estado de sub 0. Entonces coge uno de esos qubits y se lo envía a Alice, coge uno de esos qubits y se lo envía a Bob. Entonces, ¿qué tiene Alice? Alice tiene un qubit en un estado que quiere mandarle a Bob, pero tiene también una parte de un estado entrelazado. Bob tiene la otra parte. Entonces, al final de cuentas, lo que va a pasar es lo siguiente. El qubit que tiene Bob se va a convertir en este estado. El estado, pues, aquí lo pinté en amarillo. Entonces, esto se va a pasar aquí. Listo, entonces vemos que lo que se transmite es un estado. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, algo que tenemos que tener claro y es que de lo que son los estados de Bell, ya que Telamon prepara uno de esos estados, de hecho es el estado 00, que era 1 sobre raíz de 2, 00 más 1 sobre raíz de 2, 1, 1. El estado 01 es 1 sobre raíz de 2, 01 más 1 sobre raíz de 2, 1, 0. Y aquí tenemos en los otros estados. 0, 0, menos 1 sobre raíz de 2, 1, 1 sobre raíz de 2, 0, 1, menos 1 sobre raíz de 2, 1, 0. Esos son los 4 estados de Bell. Pero vamos a hacer un truquito y es que vamos a invertir las relaciones. Aquí estamos escribiendo los estados de Bell en términos de 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, pero vamos a escribir el estado 0, 0 en términos de los estados de Bell, el estado 1, 1 en términos de los estados de Bell, y así con cada uno de los estados de la base computacional, es decir, con estos estados. Entonces, para hallar, por ejemplo, el primero, podemos coger esta ecuación, y la otra que podemos coger es esta, la otra en la que aparece. Entonces, si nosotros sumamos esos dos estados, pi mayúscula 0, 0, más 1, 0, ¿qué obtenemos? Estos dos se suman y obtengo dos veces el 2 sobre raíz de 2, el estado 0, 0. Y fíjense que estos dos se cancelan porque tienen signos opuestos. Entonces, lo que vamos a tener es que, bueno, 2 sobre raíz de 2 es lo mismo que raíz de 2. Así que lo que nosotros tenemos acá no es nada más que raíz de 2, 0, 0. Pasamos a dividir esa raíz de 2 y obtenemos nuestra relación para 0, 0. Que es 1 sobre raíz de 2 y 0, 0 más 1 sobre raíz de 2,
I mayúscula 1, 0. Listo, así hacemos para el estado 0, 0. Y podemos hacer exactamente lo mismo para cada uno de ellos. Entonces vamos a escoger otro, por ejemplo el estado 0, 1. El estado 0, 1, ¿dónde lo encontramos? A cambiar un momento el color. El estado 0, 1 aparece aquí y aquí. Entonces vamos a sumar estos dos, porque al sumarlos se me va a cancelar, se me van a cancelar estos dos. Entonces a ver cómo era. 0, 1 más 1, 1. Entonces, pi 0, 1 más pi mayúscula 1, 1 va a ser igual a 2 veces 1 sobre raíz de 2, 0, 1. Es esto que aparece aquí. Bien, nuevamente esto es raíz de 2, 0, 1. Pasamos a ir ese raíz de 2 y obtenemos lo siguiente. 1 sobre raíz de 2, pi mayúscula 0, 1, más 1 sobre raíz de 2, pi mayúscula 1, 1. Listo, ya tenemos la segunda relación. Voy a copiar por aquí también la que habíamos allá. 0, 0, raíz de 2, y 0, 0, más 1 sobre raíz de 2, y 0, 1. Bien. Podemos repetir este procedimiento para los otros estados y vamos a obtener lo siguiente. El otro estado era, ups, 1, 0, y esto va a ser básicamente el estado 1, 0 aparece en estos dos también. Lo pongo aquí en color. Aparece acá y acá. Entonces vamos a, en lugar de sumarlos, pues vamos a restar. Que 0, 1 menos 1, 1. Entonces ahí, 1 sobre raíz de 2, y 0, 1 menos 1 sobre raíz de 2, y mayúscula 1. Finalmente, el último es 1, 1, y va a ser 1 sobre raíz de 2, pi 0, 0, menos 1 sobre raíz de 2, pi mayúscula 0, 1. Y ya pudimos escribir los estados de la base computacional en términos de los estados de. Bien, aquí parece que copié algo mal. Sí, copié algo mal. Este era el estado 1, 0. Pero cuando lo pasé aquí abajo, lo puse como un 0, 1. Entonces hay que corregir. 1, 0. Y aquí abajo también. 1, 0. Bien, a confirmar que los otros estén bien. 1, 0. Ujú. Listo. Bien, entonces ya que copiamos esto de esta manera, podemos proceder a hallar el circuito. Que bastante espacio en blanco. Pero bueno, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es el objetivo? Resulta que en el protocolo de teletransportación, lo que vamos a tener por ahí en algún punto es una medición de Bell. Básicamente eso va a ser todo, una medición de Bell. Cuando nosotros hacemos una medición de Bell, ¿qué le tenemos que proporcionar al circuito?
le tenemos que proporcionar un estado de Bell. Entonces, por eso tenemos que copiar todo en términos de estados de Bell, porque hay una medición de Bell por ahí metida. Lo podemos escribir de esta manera. Medición de Bell. Listo. Ah, bueno, aquí faltaron las mediciones, ¿no? Marrón canales clásicos. Listo. Entonces vamos a empezar a construir el circuito. El circuito va a ser el siguiente. Ups. Vamos a tener el estado que queremos teletransportar, es decir, el estado que Alice quiere mandarle a Bob. Ese estado pues va a ser un estado psi, si es un estado arbitrario, alfa 0 más beta 1, y le vamos a poner acá un subíndice para identificarlo. Le vamos a poner C. Listo, entonces aquí tenemos lo que Alice quiere mandar. Es decir, esto le pertenece a Alice. Ahora, la otra parte es, Alice tiene otro qubit, que es parte del estado de B. Es decir, aquí Alice va a tener otro canalcito, y Bob va a tener, por acá, pongamos otro color, va a tener este canal, Bob. Ahora, ¿qué sabemos? Que Alice y Bob comparten un estado de Bell, 0,0. Entonces, pues recordemos que el estado de 0,0, vamos a ver desde 2, 0,0 más 1. Entonces, eso es la situación inicial. El objetivo es que este estado termine aquí donde Bob. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Alice? Alice va a coger los dos qubits que ella tiene y les va a aplicar una medición de B. Entonces, aquí podemos hacer una barrerita para diferenciar el punto en el que Alice empieza a hacer operaciones. Entonces, lo primero que ella hace es la C0. Y la Hadamard. Es decir, va a hacer una medición de B. Listo. Pongamos las mediciones. El resultado pues va a ser algo clásico. Bob no va a hacer nada por ahora. Entonces, listo, hasta este punto tenemos otro caso, diferenciemos aquí antes de la medición. Entonces, Alice lo que hace es, aplica la compuerta CNOT, la compuerta Hadamard, y mide todos sus qubits. Ella los mide. Y luego, ella va a colectar la información de la medición que ya hizo. Aquí el primero, digamos que se llama la medición 1, el segundo es la medición 2, que estos son los resultados de la medición, básicamente, M1 y M2, y le va a enviar esa información, que es clásica, a Bob. ¿Por qué se la pueden mandar? Porque ellos comparten un canal clásico. Entonces, Bob, ¿qué va a hacer con esa información? ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente. De acuerdo al resultado de la medición 2, Bob va a aplicar una compuerta X. Y de acuerdo al resultado de la medición 1, Bob va a aplicar una compuerta Z. Y el resultado va a ser nada más y nada menos que, aquí va a tener, sí. Y pues bueno, aquí podemos ponerle un subíndice de que es de Bob. Listo, esto es todo el circuito que me va a teletransportar. La parte final, la repito, Alice hace medición en sus dos qubits, ella obtiene dos números, y ella le manda esos dos números a Bob. Y Bob, si ese número es 1, o sea, si el número de la medición 2 es 1, pues tenemos dos resultados posibles, o 0 o 1, ya que cuando medimos aquí cae en 0, cae en 1.
no quiere decir que vayamos a medir psi, ¿no? Ella va a medir sus 2 qubits y siempre que se miden los qubits, se obtiene o el 0 o el 1. Entonces, si se obtiene el 0 en la medición 2, si se obtiene el 1 en la medición 2, Bob aplica una compuerta X. Y si se obtiene el 1 en la medición 1, Bob aplica una compuerta Z. Vamos a ver por qué eso tiene sentido. Vamos a hacer el cálculo. Entonces, el estado inicial, aquí, el estado inicial va a ser acá un psi sub 0, no pongamos otra letra, pongámosle, pongámosle psi mayúscula sub 0. Y este es otro estado que vamos a distinguir, le ponemos psi mayúscula 1. Entonces, el estado inicial, psi mayúscula 0, vendría siendo que tenemos el estado que queremos teletransportar, psi c, y el otro es el estado de B, 0, 0. Ahora, a esto le podemos poner índices A, B, a B, para indicar que le pertenecen a Alice y a Bob. Ese es el estado inicial, vamos a reescribirlo. Aquí sí era alfa 0, C, pongámosle la C siempre, más beta 1, como se dice C, y lo multiplicamos por, ¿qué cosa? Pues por el estado de B, que es 1 sobre raíz de 2, 0, 0, que le pertenecen a Alice y Bob, en ese orden, más 1, 1, que le pertenecen a Alice. Listo. Podemos aplicar ahí la propiedad de la distribución que nos da. Cuando multiplicamos el alfa por todo esto, pues por el primer término, vendría siendo alfa 0, C, por 0, 0, a B. Y aquí tenemos que dividir entre raíz de 2. Cuando multiplico este por el segundo término, daría más alfa sobre raíz de 2, 0, C, 1, 1, a B. Aquí yo me estoy comiendo los productos de Kronecker, es por cuestión de espacio, pero ellos están allí metidos. Ahora, los de beta. Cuando multiplico beta 1 por este, daría más beta sobre raíz de 2, 1c, 0, 0, a b. Más beta sobre raíz de 2, 1c, ahora multiplico por este de acá, que sería 1, 1, a b. Listo, hasta ahí vamos. Vamos a reescribir nuevamente esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Esto es equivalente a tener alfa sobre raíz de 2. Ahora tenemos 0, 0, CA. Es decir, vamos a escribir como un estado que es todo lo que Alice tiene, ya que los dos primeros estados le pertenecen a Alice. Es decir, los que están en amarillo. De hecho, podemos empezar a escribirlo en ese color. Tendríamos 0, 0, lo que tiene Alice, y pues luego está lo que tiene Bob. 0, más el siguiente término es alfa sobre raíz de 2. Ahora lo que tiene Alice sería 0, 1, CA y 1. Y así podemos copiar el resto. Ya vamos a seguir usando el mismo color. Más beta sobre raíz de 2.
1, 0, CA, 0B, más beta sobre raíz de 2, 1, 1, CA, aquí 1, B. Listo, entonces, ¿por qué lo escribimos de esa manera? Porque Alice va a aplicar una operación sobre sus qubits. ¿Qué operación va a aplicar? Pues va a aplicar esta medición de Bell, básicamente. ¿Y sobre quiénes los aplica? Pues aquí sobre lo que tenga su índice C y A. Entonces, por eso estamos como reordenando las cosas en ese, pues, de esa manera. Bien, agregar una página. Ujú. Entonces, finalmente vamos a aplicar lo que vimos al comienzo, que es, voy a escribir aquí el estado inicial, es igual a que alfa sobre raíz de 2, pónganle cuidado a esto. Vamos a reemplazar todos estos términos como combinaciones de estados de Bell, que fue lo que hallamos hace un momento. Entonces el 0, 0 lo escribimos en términos de los estados de Bell, el 0, 1 lo mismo, el 1, 0 lo mismo y el 1, 1 lo mismo. Y esas relaciones las tenemos aquí arriba. Bien, entonces cómo va a ir quedando la cosa. Alfa sobre raíz de 2 y reemplazamos todo ese 0, 0, 0, 0, sea. ¿Cómo lo reemplazamos? El 0, 0 era 1 sobre raíz de 2 y mayúscula 0, 0 más y mayúscula 1, 0. Y esto lo multiplico por, bueno, aquí le podemos poner contar en los subíndices. Esto es CA, esto es CA. Y lo multiplicamos por el 0, entonces este de acá básicamente. El siguiente término es más alfa sobre raíz de 2 y reemplazamos el estado 0, 1. El estado 0, 1 es 1 sobre raíz de 2 y mayúscula 0, 1 A más y mayúscula 1, 1 y el subíndice sea para indicar que eso le pertenece todo a A. Y lo multiplicamos por 1B. Ahora el que sigue es este término, beta sobre raíz de 2. Puede parecer un poco largo este método, pero pues para serles honesto, el que me parece mejor, como que se entiende lo que está haciendo Alice. Porque, pues bueno, los cálculos que yo había visto, a ver, copiando mientras tanto, cálculos que yo había visto del protocolo, lo que hacían era empezar a ver todo en términos de ceros y unos, entonces quedaba como 0, 0, 1, 0, 1, 0, y luego factorizaban eso, pero al final es como que les tocaba sumar y restar términos, y pues eso era como un poco truco matemático. En cambio, cuando lo pasamos a la representación de estados de Bell, es como, ah, bueno, lo estamos viendo como estados de Bell porque Alice va a ser una medición de Bell. Entonces, como que me parece que tiene un poco más de sentido verlo así. Listo, que sigue es 0, 1, CA, menos 1, 1, CA, que es este mismo, pero pues con el signo opuesto. Y esto está multiplicado por 0. Ahora el último es, reemplazamos 1, 1
Reemplazar 1, 1 es lo mismo que reemplazar 0, 0, pero poniéndole un signo contrario al segundo estado. Más beta sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, pi 0, 0, sea menos pi mayúscula 1, 0. Y aquí está multiplicado por 1b. Listo, entonces tenemos estado grandísimo. Este es el estado inicial. Bueno, aún lo podemos simplificar un poco más. Veamos cómo. Entonces, lo que vamos a detectar aquí son los estados comunes. Por ejemplo, el estado 0, 0 aparece aquí, pero también aparece aquí. El estado, a ver, 1, 0 aparece acá, pero también aparece, a ver, aquí mismo. Y lo mismo con los otros dos. 1, 0 aparece acá, 0, 1, perdón, y 0, 1 aparece acá, y finalmente 1, 1 está acá, y 1, 1 está acá. Entonces los vamos a recolectar, y al final lo que nos da es lo siguiente. A ver en qué orden lo ponemos. Mm, listo. El estado pi mayúscula 0, 0 lo vamos a poner como un factor común grande. Entonces aquí lo dividimos entre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. Ahora, ¿es común entre quiénes? Ah, bueno, aparece alfa sobre raíz de 2 por 0 beta. Entonces, alfa sobre raíz de 2, 0 b. Perdón, este sea. Más el de acá, beta sobre raíz de 2, 1 b. Listo. Ahí ya hicimos el primer factor común. El segundo sería con 0, 1, que es el amarillo. Entonces, ¿cómo sería? Más 1 sobre raíz de 2, que es este raíz de 2 de acá, por el estado pi mayúscula 0, 1, que le pertenece a CA, y lo que es común es alfa sobre raíz de 2, 1 b, más beta sobre raíz de 2, 0 b. Listo. El otro caso es el de 1, 0. El 1, 0 es el morado, el rosado que aparece ahí, que básicamente es común para alfa 0 y menos beta 1. Es decir, más 1 sobre raíz de 2, y esta 1, 0, será alfa 0 menos beta 1. Y el último es el 1, 1, es el blanco aquí, y está con alfa 1 y menos beta 0. Es decir, más 1 sobre raíz de 2, si 1, 1, será alfa 1 menos beta 0. Listo, ya tenemos todos los ingredientes. Ya básicamente no hay más por hacer. Mm, este raíz de 2 se podría sacar y nos queda como un medio. Es decir, lo podemos sacar en todos los casos. Borramos la raíz y borramos el raíz de 2. La raíz, y borramos el raíz de 2.
Y ya básicamente tenemos todo lo necesario para teletransportar. ¿Por qué? Fíjense que lo que le quedó a CA fueron estados de Bell. Entonces, cuando hacemos mediciones de Bell, pues aquí el resultado de la medición va a ser ¿cuál? El resultado de la medición va a ser 0, 0. En el segundo caso, el resultado de la medición, ¿cuál va a ser? 0, 1. En el tercer caso, el resultado de la medición sería 1, 0. Y en el último caso, el resultado de la medición sería 1, 1. Porque cada vez que medimos, hacemos una medición de Bell, obtenemos esos superíndices del estado de Bell. Perfecto. Entonces ya sabemos cuáles son los resultados eh, de lo que tiene Alice. Pero, ¿qué le pasa a Bob? Si el resultado de la medición es 0, 0, este es el estado que tiene Bob. Es decir, el estado sí. O sea, cuando la medición da 0, 0, resulta que Bob quedó con el estado psi. Es decir, se teletransportó el estado. Cuando el resultado de la medición es 0, 1, el resultado de Alice, no se tiene exactamente el estado inicial. Pero ¿qué sí se tiene? Se tiene X del estado inicial. Cuando el resultado de la medición es 1, 0, se tiene casi el estado inicial, pero pues obviamente ahí se ve que no es el estado inicial por un signo. Pero que sí es Z el estado inicial. Cuando el resultado de la medición es 1, 1, lo que se tiene aquí es, primero, se aplica la matriz Z sobre el estado y luego la X. Entonces, vemos que los cuatro posibles resultados que tiene la, la medición de Alice, ahí está codificado cuál es el estado que tiene Bell. Entonces, estos son los números que Alice le tiene que mandar a Bob. Alice va a medir y le dice a Bob, el resultado de mi medición fue 0, 0. ¿Qué quiere decir? Que usted ya tiene el estado allá en su lugar. Si yo le digo que el resultado de la medición, si Alice le dice que el resultado de la medición fue 0, 1, ¿qué quiere decir? Que Bob tiene que aplicar la matriz X para revertir esto. Si Alice le dice que el resultado de su medición fue 1, 0, ¿qué quiere decir? Que Bob tiene que aplicar la matriz Z para revertir eso. Y finalmente, si Alice le dice que la medición fue 1, 1, lo que Bob tiene que aplicar es las matrices, en realidad es en este orden. Primero le aplica X y luego le aplica la matriz Z. Y todo esto es el protocolo de teletransportación. Vamos a resumirlo en una tablita. Entonces, viendo otra vez el circuito, todo lo que se hizo fue una medición de Bell y el resultado de Alice va a determinar qué compuertas tiene que aplicar Bob para recuperar el estado phi. Sí. Entonces, listo, la tablita es la siguiente. Mm, la medición 1, la medición 2, mm, el estado de Bob. Pues, ¿cuál es el estado con el que queda Bob dependiendo del resultado de la medición? Y aquí las compuertas que tiene que aplicar Bob para poder obtener un estado final. Listo, entonces si la medición fueron 0, 0, el estado que tiene Bob es alfa 0 más beta 1. Quiere decir que no tiene que aplicar ninguna compuerta, o sea, la identidad. Y el estado final va a ser, sí, básicamente. Donde sí es alfa 0 más beta 1. Si el resultado de la medición fue 0, 1, entonces el estado que tiene Bob es alfa 1 más beta 0. Entonces tiene que aplicar la compuerta X. ¿Para qué? Para obtener el estado. Sí.
El resultado de la medición de Alice fue 1, 0. El estado que tiene Bob es alfa 0 menos beta 1. La compuerta que tiene que aplicar Bob es Z para poder recuperar el estado. Y si el resultado de la medición fue 1, 1, el estado que tiene eh, Bob es este. Entonces las compuertas que tiene que aplicar son básicamente ZX. Primero aplica la X y luego la Z. Y el resultado final va a ser el estado. Sí. Y listo. Esto es básicamente el protocolo de teletransportación. Ahorita lo vamos a implementar. Em, ahí falta la pregunta de hoy, la pregunta por el premio. Y es la siguiente. De hecho, fue algo que se escribió al final. Em, como esto quiere decir que se puede transmitir información más rápido que la velocidad de la luz. Es una pregunta más del tipo conceptual. Usando el protocolo de teletransportación. Entonces, pues, la persona que lo escriba primero en el chat, pues, bueno, que lo explique. Pues, bueno, vale. Oh, hay preguntas, ¿no? Vamos a ver el chat. Oh, no lo han enviado. Pues bueno, voy a pausar ya la grabación.